Buenas noches, a continuación se les va a presentar la exposición sobre el tema las partes dentro del proceso. Las partes dentro del proceso en la legislación venezolana están divididas en dos: parte demandante o actora y parte demandada. Las partes del proceso, la legislación venezolana es muy explícita al indicar que tienden a determinarse varios requisitos, por ejemplo, para poder fungir como parte demandante y para poder fungir como parte demandada. Esos requisitos principalmente se miden por la capacidad procesal y la capacidad para ser parte dentro del proceso judicial. La capacidad para ser parte no es más que la medición de la actitud por parte del legislador de las características específicas del demandante y del demandado para que pueda procederse o para que puedan formar parte del proceso. Cuando hablamos de capacidad procesal, es una serie de requisitos indispensables que dictamina la ley para asegurar que tanto el demandante como el demandado puedan fungir dentro del proceso. Cuando nos referimos a lo que es la cualidad procesal, ya cambiamos el término de actitud y hablamos directamente de lo que es la legitimidad o lo que es sí, exactamente eso, la legitimidad. La cualidad procesal no es más que la titularidad de un derecho subjetivo por parte del demandante, y lo que le garantiza dentro del proceso es precisamente la titularidad o la capacidad que tiene él de exigir a través de los órganos competentes su titularidad y defensa del derecho subjetivo que se ve afectado dentro del proceso de demanda. Otro punto importante, como ya indiqué anteriormente, era esa subdivisión que tiene el proceso dentro de las partes, que es el demandado y el demandante. Cuando hablé de la capacidad para ser parte, estábamos también incorporando lo que es el ad causum. Y cuando hablamos de la capacidad procesal, incorporamos lo que es el ad processum. El artículo 136 del Código de Procedimiento Civil te dictamina cuáles son los requisitos indispensables para formar parte o para cumplir con lo que es la capacidad procesal dentro de un acto determinado o un acto jurídico. También existen lo que es importante aclarar que dentro de las partes del proceso también intervienen otros miembros que son directamente lo que es los sujetos procesales: la intervención del juez, la intervención del alguacil, la intervención del Ministerio Público como tal, asimismo como auxiliares, son requeridos indispensablemente cuando se introduce ante el tribunal una pretensión por parte del demandante. ¿Qué son los litisconsorcios? Los litisconsorcios no es más que una representación a nivel legislativo o a nivel de la legislación venezolana cuando existe un proceso o existe un interés por parte de un grupo determinado y funge como demandante, o cuando existe un grupo determinado, un grupo de personas, bien sea personas naturales o jurídicas, que fungen como demandados. El liticonsorcio no es más, su clasificación se basa principalmente inicialmente en la pluralidad de sujetos. Es decir, la pluralidad de sujetos puede ser activa, pasiva o mixta. ¿Cuándo es activa? Activa es cuando existe una pluralidad de sujetos en el proceso de demandante, es decir, cuando la parte demandante está compuesta por varios individuos que tienen un objetivo, que es proceder con la demanda o defender ese derecho subjetivo afectado. Cuando estamos frente a la pluralidad de sujetos a nivel de pasiva, se refiere a un grupo de personas que forman parte de la parte, de la parte demandada dentro del proceso. Y cuando hablamos de mixto, es que tanto la parte activa como la parte pasiva, o grupos de personas demandantes y grupos de personas demandadas, están dentro del proceso. Hablamos de facultativo voluntario. Bueno, se dice que existe un proceso facultativo o un liticonsorcio facultativo cuando existe un interés común por parte de los demandantes o un interés común por parte de los demandados.
acumula el mismo libelo. El libelo de la demanda es que precisamente cuando se introducen los documentos ante un tribunal y se procede a una demanda, el libelo de la demanda, el interés que radica en el demandante agrupa a un número de personas determinadas y esa voluntad que tienen las partes de unirse para exigir un reconocimiento o una salvaguarda de los derechos subjetivos afectados. Otra clasificación es cuasi necesario, se parece mucho a lo que es la facultativa, pero cuasi necesario es cuando la ley, a través de la ley, es requerido principalmente la incorporación de un grupo de personas dentro del proceso que se lleva a cabo ante los tribunales. Es decir, la ley dictamina que necesariamente deben inmiscuirse varios grupos de personas, bien sea como demandantes o varios grupos de personas como demandados. Necesario tiene mucho parecido exactamente con el cuasi necesario, porque la ley dictamina de forma explícita que es necesario la incorporación por parte de los demandantes o demandados del grupo de personas que forman parte de ese proceso. Afectación de dos o más personas. Un ejemplo, tenemos la expropiación. Cuando dentro de una comunidad existe una expropiación, los miembros de la comunidad pueden fungir como parte demandante y ante el Estado, que es quien hace el proceso de expropiación. Es importante aclarar que a nivel facultativo, la diferencia que existe entre el nivel facultativo y el nivel necesario es que en el facultativo, que es voluntario, las partes pueden exigir o probar, cuando hacen por lo menos el proceso de evacuación de prueba, pueden fungir con su propósito único, es decir, favorecerse a ellos solos, aunque estén como bloque solicitando ese libelo de la demanda. Y en cambio, cuando es necesario, los efectos de la sentencia que se lleven a cabo o la sentencia que se ejecute en el tribunal afecta a todos los liticonsortes, mientras que en el facultativo puede afectar a unos y mientras que a otros no. Los terceros. Los terceros es la incorporación por parte del legislador de la necesidad que existe de incluir a un tercero dentro de las partes. Un tercero, cuando hablamos de tercero, estamos frente a un individuo que no forma parte del proceso y asimismo no forma parte de los actos que se llevan a cabo ante los tribunales. Son terceros aquellos que no tienen la calidad de parte, principalmente un tercero es calificado como tal porque no interviene dentro de un proceso. La ley es muy explícita en indicar que existe unos mecanismos para poder incorporar o que exista una intervención de terceros en un proceso judicial. Eso lo dictamina el artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, el cual señala 6 numerales que establecen cuáles son las formas en que una persona o un tercero puede intervenir dentro del proceso. La forma de intervenir de un tercero puede ser tanto voluntaria como forzosa. La intervención voluntaria lo señalan los ordinales 1, 2, 3 y 6 del artículo 370, y la forzosa lo señala es el ordinal 4 y 5. ¿Qué sucede? Cuando estamos frente a una intervención de un tercero de manera voluntaria, el artículo explica que cuando el tercero se da cuenta que existe o tiene un derecho preferente con relación al demandante, o que ese derecho tiene igual categoría que el demandante, él puede solicitar ante el tribunal su intervención. Una vez que el tribunal acepta la intervención de ese tercero pasa a ser parte del proceso. Si el tribunal no se pronuncia, no sigue siendo un tercero con requerimientos específicos. Oposición, es decir, el numeral 2 señala que otro medio voluntario para intervención de un tercero es la oposición o embargo de un embargo practicado. ¿Cómo es eso?
Se supone que cuando un tercero existe una decisión y se hace un embargo de un bien y el tercero tiene titularidad sobre ese bien o tiene medios para probar que tiene la titularidad de ese bien, él puede solicitar al tribunal el embargo, perdón, la restitución de su bien y enfrentarse directamente a la decisión del embargo. Eso lo indica el ordinal, eso es de carácter voluntario. Otra intervención voluntaria por parte del tercero, estamos frente a la ayuda al proceso de una de las partes. Cuando una parte, el tercero por voluntad propia, se presenta ante el tribunal para ofrecer la ayuda a una causa determinada de uno de los tanto puede ser del demandante o del demandado. Otra manera voluntaria, otra intervención voluntaria la tenemos con la apelación de sentencia definitivamente firme. Ese es el ordinal número 6, donde indica que un tercero puede apelar cuando exista una sentencia definitivamente firme, cuando tenga los medios probatorios para subsanar o para comprobar que su titularidad fue violada o su derecho subjetivo fue violado. Entonces él puede accionar ante el tribunal esa pretensión. Tenemos otro tema que es las intervenciones forzosas o intervenciones coactivas. La intervención forzosa, por lo que viene el artículo 370, señala que la única manera que existe una intervención forzosa es que no existe voluntad por parte de ese tercero de hacer frente ante el tribunal para exigir un reconocimiento de su titularidad. ¿Por qué no tiene esa voluntad? Porque él desconoce el proceso. ¿Por qué lo desconoce? Porque, bueno, o no está enterado del proceso o se lleva a cabo, el proceso ha transcurrido y el tercero no se enteró. Entonces, la solicitud, la intervención se da cuando el tribunal exige al tercero que se presente en la sala para discutir la titularidad de un bien. Esto pasa, por ejemplo, en el ordinal 4, dice solicitud por alguna de las partes la intervención de ese tercero. Es decir, las partes pueden solicitar al tribunal que se haga acto de presencia de un tercero para avalar, bien sea el caso del demandante o para exigir la titularidad afectada por parte de ese tercero. Y otro punto, que es el ordinal 5, habla sobre el derecho de saneamiento o garantía. Es decir, cuando una de las partes solicita al tribunal por garantizar el derecho de saneamiento o garantía por parte de un tercero sobre la titularidad de ese bien en específico. Un momento. Las partes pueden intervenir directamente o a través de un tercero. Esa intervención a través de un tercero puede hacerse debido que exista incapacidad por parte del individuo de ejercer su derecho, bien sea por vejez o por enfermedad. Tenemos ese caso porque esa capacidad puede ser suplida a través o tenemos el ejemplo, por lo menos cuando se ejerce la patria potestad o la tutela, existe la capacidad por parte de un tercero de ejercer o ejercitar el derecho de esa persona, del titular. Pero también tenemos el punto importante cuando hablamos de la cualidad activa, cualidad pasiva. Posteriormente les voy a aclarar bien este tema, pero por lo menos lo que es la capacidad de representación. Esa capacidad de representación es la que ejerce, por ejemplo, el abogado cuando a través de su investidura representa a un tercero, representa a una de las partes ante los tribunales. Quiero aclarar sobre el tema de la cualidad procesal. Sabemos que la cualidad procesal a nivel del proceso tiene que ver mucho con lo que es la legitimidad o la titularidad del bien. Cuando estamos frente a una cualidad activa, estamos en presencia de esa capacidad o esa titularidad que tiene el demandante para ejercitar el proceso. Cuando hablamos de cualidad pasiva, es la capacidad que tiene el demandante, el demandado, para sostener el proceso o para llevar a cabo el proceso. Eso es todo. Para finalizar, muchísimas gracias.
estamos a la orden cualquier duda.